Continuamos con esta transmisión en directo que se hace desde la Sala Superior, donde se desarrolla precisamente la Feria Internacional del Libro de este máximo órgano jurisdiccional. Muchas gracias por acompañarnos y vamos al conversatorio Libertad de Expresión en Internet. Quiero presentarles a todas y a todos ustedes, a quienes integran este conversatorio. Le damos la más cordial bienvenida a quien es el oficial de Derechos Humanos de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el maestro Alan García Campos. Bienvenido. Asimismo, saludamos con el mismo agrado al oficial nacional de Gobernabilidad Democrática en México del PNUD, el maestro Javier González Gómez. Bienvenido. Nos distingue con su presencia la directora de Borde Político, Mariana Niembro Martínez. Gracias por su presencia. Saludamos a quien es directora residente en México del National Democratic Institute for International Affairs, la licenciada Keila González Hilario. Y para moderar esta mesa se encuentra ya con nosotros el magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Figueroa Ávila. Sin más preámbulo, tiene usted la palabra, señor moderador. Muy buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro que hayan pensado en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para moderar una mesa cuyo tema no pudo haber caído en mejor momento después del conversatorio anterior, que es el de libertad de expresión en Internet. Vengo de una sala regional en donde muchos de los asuntos que tenemos, las convocatorias a las asambleas en los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, se hacen por perifoneo, se hacen pegando las convocatorias en los lugares más concurridos. Entonces, imagínense lo que significa para una sala regional que vive estos asuntos, poder en este momento venir a participar en un tema de tanta vanguardia. Y sobre todo después de un conversatorio previo maravilloso, donde se analizó la inteligencia artificial, la robótica y el derecho, y ahora tener la oportunidad de conversar con ustedes la libertad de expresión en Internet. Quiero platicarles que cuando me propusieron este tema, vinieron a mi mente muchísimas ideas. Libertad de expresión, Revolución Francesa, Internet, lo más moderno de lo moderno. Y vaya, ¿qué podemos entonces con este par de conceptos tan fundamentalmente estructurales de nuestra sociedad en este conversatorio aprovechar? También, por supuesto, hay mucha literatura alrededor del Internet, el derecho al olvido, el derecho a la contextualización, el derecho a quedar solo, el derecho a poder establecer una personalidad distinta en la sociedad virtual a la que tenemos en la realidad. La posibilidad y lo que significa el Internet también para la democracia y el ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, en primer lugar, yo también quiero agradecer a todo el público asistente y, por supuesto, al público que nos acompaña a través de nuestras plataformas, desde varias universidades y las salas regionales del Tribunal Electoral. Y quisiera detonar e iniciar este conversatorio con un grupo de preguntas detonantes que nos pueden servir para efecto de establecer este diálogo. Estas preguntas son: ¿cuál es el estado de la libertad de expresión en Internet en México? ¿Qué situaciones obstaculizan o amenazan la libertad de expresión en Internet en México? ¿La libertad de expresión en Internet tiene límites? ¿Cuáles? ¿Qué acciones debe emprender el Estado mexicano para garantizarla? ¿Qué papel deben jugar las autoridades electorales al respecto? ¿Se debe regular Internet? Y de acuerdo a este conversatorio, tengo el gusto de darle el uso de la palabra hasta por 8 minutos, en primer lugar, a Keila González Hilario, y quisiera comentar que también tengo la dificilísima tarea de llevar
que esta mesa se cumpla en las metas y en los temas, en los términos planteados. Entonces tengo unas tarjetitas aquí que yo espero que me sirvan solamente de orientación. Y pues agradecerte tu presencia, Keila, y estamos atentos a tu ponencia. Bueno, sí. Muchísimas gracias, magistrado. Muy buenas tardes casi ya a todas y todos. Pues en nombre de la Oficina en México del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales y en el mío propio, pues quiero agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación para participar en estos eventos de la Feria Internacional del Libro y en particular en este conversatorio sobre libertad de expresión en Internet. Como hay poco tiempo y ya nos dijeron que nos van a administrar, a ver cómo le hago. Quisiera plantear 3 elementos como para la discusión, para la reflexión que me parecen importantes sobre este tema. Algunos elementos positivos sobre cómo el Internet ha ayudado, ha fortalecido el pleno ejercicio de la libertad de expresión, algunos retos o riesgos justo que plantea el Internet para este ejercicio y también tratar de poner sobre la mesa algunos elementos referentes a la pregunta sobre limitación o no, regulación o no. Evidentemente, reconocemos que la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no solo es fundamental, sino que es una precondición para cualquier sociedad que se precie, que se autodefina como democrática y abierta, ¿no? Y también hay que reconocer que el Internet lo que ha hecho es cambiar el ejercicio de ese derecho, pero también mejorarlo. Ha sido transformado y en muchísimos aspectos ha sido mejorado. Primeramente porque ha permitido una conexión entre diferentes personas, individuos de diferentes latitudes, de diferentes espacios y donde, pensando mucho en los temas que tienen que ver con lo político, que es lo que trabaja el NDI, donde tenemos cada una de nosotras, de nosotros la oportunidad de conectarnos con personas con visiones políticas similares a las nuestras, con planteamientos políticos similares a las nuestros, pero también para aquellos, aquellas que somos tantito más maduros políticamente, los que son contrarios, ¿no? También escuchar voces distintas o posturas distintas a las nuestras y poder expresar esas posiciones en el mundo digital es cada vez más frecuente y está cada vez más habilitado. Hay que reconocer que el Internet está caracterizado en términos del discurso, la reflexión, el debate de lo público por una mayor apertura, ¿no? Cada vez más personas pueden, en diferentes espacios, a través de diferentes mecanismos del mundo virtual, expresar sus opiniones, pero también hay un elemento de descentralización y hay un elemento de conectividad y hasta en cierta medida de igualdad. ¿Por qué? Porque antes habían muy pocos mecanismos exclusivos y menos mecanismos para poder expresar lo que yo pienso, lo que opino, lo que siento, lo que me parece, lo que no me parece. El Internet ha permitido que cada uno de nosotros, desde diferentes espacios, plataformas y demás, pudiéramos expresar estas ideas y opiniones. Y estamos en una coyuntura donde cualquier ciudadano o ciudadano que tenga un acceso básico a Internet y aun cuando no cuente con los conocimientos tecnológicos o que sepa, por ejemplo, como yo, todas las funcionalidades o todo lo que me permite hacer el aparatito que tengo bajo la mano, han pasado de ser meros lectores, digamos lectores pasivos, a ser generadores de información. Todas y todos nosotros tenemos la oportunidad, los que tenemos acceso a Internet, tenemos la oportunidad de ser generadores de contenidos, lo que implica que tenemos más poder y mayor alcance. Hay formas cada vez más innovadoras para comunicar y difundir la información y sin las limitaciones, por ejemplo, del espacio físico, de las fronteras. Yo aquí en Ciudad de México me puedo enterar de qué está pasando en muchísimas partes de la República Mexicana y del mundo, pero también sin las limitaciones de tiempo o de formato. Y hay cada vez más canales, y esto es vinculado con el ejercicio de la libertad de expresión, hay cada vez más canales que nos permiten incluso ejercer nuestro derecho para asociación y reunión.
¿Cuántas de nosotras o de nosotros hemos visto o hemos dicho que asistiré o nos hemos enterado de una marcha convocada a través de Facebook? ¿O cuántos hemos participado en una reunión virtual a través de plataformas como Zoom, donde puedo conectarme con gente de otro continente y tener una sesión de trabajo, una reunión de planeación o de reflexión? Entonces, evidentemente el Internet ha sido un mecanismo, se ha conformado en un mecanismo que ha fortalecido el ejercicio de la libertad de expresión, pero con ello también ha traído diferentes riesgos y diferentes retos. El reporte de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA planteaba 4 áreas para la discusión y la reflexión sobre esto, lo que tiene que ver con acceso, con el pluralismo en el Internet, la no discriminación y también plantea lo de la neutralidad de la red. Yo quisiera plantear algunas cosas de los 3 primeros y agregar un tercero que a mí me parece importante y mucho más en el contexto mexicano. Con respecto al acceso, evidentemente lo que se plantea es un acceso universal y asequible para toda la ciudadanía. Pero ahí hay un reto importante que tiene que ver con la brecha tecnológica y que no es solamente una brecha referente a condiciones distintas en aspectos socioeconómicos, poder adquisitivo y demás, sino también la brecha de desigualdad tecnológica que hay entre mujeres y hombres. Y entonces eso plantea un reto porque lo que ocurre es que aquellas personas, ciudadanas y ciudadanos, que están en determinadas condiciones y tienen determinadas características, no pueden, como otras y otros, ejercer este derecho de la libertad de expresión y poder comunicar esos mensajes, necesidades, inquietudes, propuestas de ciertos grupos terminan siendo obviados o terminan no siendo considerados en la discusión pública. Y evidentemente esto impacta la inclusión política, el conocimiento político y la participación política. Ahora bien, ¿cuál es el reto? Primero, estos temas tendrían que estar en la agenda pública, ¿sí? En la agenda de gobierno de las autoridades. También implica un reto importante en términos de infraestructura. Hacer accesible el Internet a todas y todos es un reto enorme y ahí, y es discusión de otro momento, entra mucho la reflexión sobre la posibilidad de alianzas público-privadas para poder atender estas necesidades en materia de infraestructura. Y también implica que se dediquen recursos para poder garantizar el ejercicio de ese derecho. Me voy muy rápido porque me quedan 2 minutos. Los otros elementos, el pluralismo. El debate, el contraste de ideas es clave de cualquier democracia. Y es supremamente clave cuando estamos hablando de conversaciones para atender problemas públicos, en procesos electorales, para conocer propuestas. Sin embargo, lo que estamos viendo es un escudaje del uso o el ejercicio de la libertad de expresión para circular rumores o información falsa o información no verificada. Todo este tema de prácticas de desinformación que no solo van orientadas a atacar a alguien con el que tenga una posición política distinta, sino que genera confusión y genera polarización entre individuos y grupos, ¿no? Porque llegamos incluso a, en vez de discutir ideas, lo que estamos es descalificando individuos, personas, descalificando carácter, a veces sin ni siquiera conocer a las personas, y entonces al final terminamos afectando la dignidad y la reputación de otras y otros. Entonces, no estamos discutiendo necesariamente ideas o propuestas, sino que estamos haciendo un ataque personal. Entonces, eso es un elemento y es un reto que hay que trabajar. Lo que tiene que ver con no discriminación y habla de que en Internet podamos todas y todos en las mejores condiciones, condiciones de igualdad, poder expresarnos libremente, ahí también hay un riesgo. El tema de escudarme con estoy ejerciendo mi libertad de expresión y termino dañando la dignidad de otras personas. O el tema de fomentar los discursos de odio o discriminatorios en razón del género, del color de mi piel, de mi condición socioeconómica. Y ahí hay un elemento de violencia en línea que cada vez estamos evidenciando y discutiendo mucho más, pero que todavía hace falta documentar mejor y ver qué podemos hacer para refrenar este tipo de patrones. Porque al final hay que recordar que el derecho de la libertad de expresión, y ahí respondo una pregunta, no constituye un derecho ilimitado. ¿Qué pasa cuando se usa ese derecho para vulnerar otros? Y ahí hay que tenerlo en cuenta. Y termino
con el tema de la privacidad, que también es un riesgo en el ámbito del Internet. Desde la visión, desde garantizar la privacidad como elemento clave de la libertad de expresión y en un sistema democrático, que es clave en un sistema democrático, está dos temas claves. Lo del anonimato. El discurso anónimo en muchas ocasiones facilita el acceso y la difusión de información. Pero ¿qué pasa cuando yo me escudo en el anonimato para agredir, para ofender, para acosar o para hostigar? Como se ha documentado, por ejemplo, con violencia contra personas defensoras, mujeres periodistas o en política. Entonces, ahí hay un elemento que hay que seguir discutiendo porque al final no tendría yo que estar obligada a identificarme para poder expresar mi opinión política, pero tampoco se vale escudarme en el anonimato para hacer agresiones a derechos humanos. Y el último tema tiene que ver con la protección de datos e información. La información personal, digamos, la responsabilidad que tienen determinados actores, determinadas empresas intermediarias para acceder al Internet y la garantía que tengo yo de que mi información está resguardada. Yo, cuando me cayó el agua fría de que tengo un Big Brother que tiene toda mi información por todo lo que publico en Facebook, por cómo me voy usando Waze, te das cuenta de ahí no sé cuántas personas tienen acceso a mi información. Entonces, y también se ha documentado el mal uso o el escudaje del ejercicio del derecho de la libertad de expresión para compartir información personal y sensible sin consentimiento de la persona involucrada o sin que sea de interés público, porque evidentemente, por ejemplo, un reportero que hace alguna investigación sobre un caso de corrupción puede decir, bueno, es información sensible, puede afectar a tal persona, pero es de interés público. Pero ¿qué pasa? Que cuando la información no es de interés público, entonces al final se puede terminar impactando la dignidad, la autonomía y la reputación de las personas, y esos son riesgos sobre los cuales hay que seguir discutiendo. Se me acabó el tiempo, pero si quieren en el tema de, en la parte de preguntas y respuestas, pues pudiera plantear algunas cosas sobre regulación o no y cuáles serían los criterios. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Keila. A continuación, para no perder esta inercia y esta energía que ya nos inyectaste y que seguramente Mariana va a potenciar ahorita, le cedo el uso de la palabra a Mariana Niembro Martínez. Bueno, ya. Gracias, pues me ahorro los agradecimientos obviamente al tribunal para irnos rápido y creo que hay mucho que debatir y el chiste es como debatir. Quiero recoger varias cosas de las que dijo Keila. Nosotros, obviamente desde mi visión de sociedad civil en donde desempeño mi labor, creemos que sí, la era de Internet pues vino a revolucionar todo, ¿no? Vino a revolucionar no solo pues que nos podamos conectar todos y justamente la comunicación bidireccional de la que habla Keila, que se rompen estas jerarquías en los medios tradicionales y en los que ya cualquiera puede ser creador de contenido y difusor de contenido. Pero más allá de eso, yo creo que el gran reto que puso Internet y es el gran dilema y al que obviamente autoridades, instituciones, estados enteros pone a temblar, pues es qué vamos a hacer con esto que avanza, que ya es parte de nuestra cotidianidad y que no sabemos hasta dónde, ¿no? Yo creo que esta preocupación de las instituciones es básicamente porque le da cierto poder sí a las sociedades que estaban como pues, que las que no tenían voz pues ya pueden articularse mejor y todas estas cosas que dijo Keila, que tú sin conocer a alguna persona ya te puedes, o sea, ir a una marcha, ¿no? Ya empiezas a generar comunidades y discusiones y articulaciones que son evidentemente peligrosas para ciertos intereses, ¿no? Entonces, lo que obviamente obliga a la era de Internet es a generar nueva forma de ejercer el poder, pero también nueva forma de ejercer ciudadanía. Y creo que es importante tocar el tema de la ciudadanía y de cómo también le perdamos miedo de las instituciones al espacio de Internet virtual, que no sabemos, que hay bots que me están atacando, etcétera. Lo primero obviamente que hacemos es pues restringir y decir, ay, es que las redes sociales… La verdad es que las redes sociales es un espacio público más. Es un espacio, el espacio público se ensanchó. Entonces, como espacio público no es más que un reflejo de nuestra sociedad ignorante, prejuiciosa, que discrimina, que clasista, etcétera. Entonces, no nos espantemos, pues. O sea, evidentemente sí hay toda ya una, hay todo un mercado de bots y etcétera. Pero si verdaderamente viviéramos en una sociedad democrática, si verdaderamente, o sea, con valores democráticos, eso no tendría,
O sea, no sería negocio, vaya. Entonces, aquí yo quiero dejar que la gran deuda es la calidad de nuestra democracia, la calidad de nuestras sociedades democráticas, la calidad de ciudadanía y de instituciones que tenemos, porque no puede ser que lo primero que pensemos sea restringir derechos, y en este sentido, pues también se innova en, obviamente, los derechos digitales, que ya los mencionó Keila, ¿no? Y en estos derechos digitales, pues está, por ejemplo, la neutralidad de la red, ¿no? Que no se irrumpa la neutralidad de la red para hacer negocio y que yo, como usuario de Internet, pueda acceder a todos los contenidos, ¿no? Posibles. O sea, la autoridad o las empresas no pueden decirme qué es lo que yo tengo que ver, ¿no? Y también la censura es muy importante aquí. Entonces, siento que, bueno, la verdad es que es un tema muy amplio, ¿no? Porque una cosa es hablar de libertad de expresión, evidentemente, y los problemas que tiene México en esta materia, digo, empecemos desde los periodistas, evidentemente, ¿no? Y de la impunidad, etcétera. Entonces, todos estos problemas sociales que vemos, como en los medios tradicionales, pues también se reflejan en este espacio de Internet, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que hablar de que no hemos avanzado en construcción democrática. Lo que estamos viendo en redes, esta polarización, es la polarización que tiene nuestra sociedad y que no hemos avanzado en ir más allá del ataque o de menospreciar o de decir ¿no? comentarios que discriminen. La verdad es que así somos, ¿no? Entonces, creo que ahí lejos de decir, ay, las redes sociales, por eso no me meto, porque todo ¿no? No hay forma de dialogar. Por supuesto que hay forma de dialogar, hay muchas formas de utilizar las redes sociales, hay gremios muy especializados, hay discusiones muy ricas, como también las puedes tener en tu casa que no se puede hablar de política, ¿no? O con tus amigos que votaron por una persona y yo por otra y entonces ya se perdió la amistad. Vaya, esa intolerancia y esos falta de valores democráticos en el ejercicio cotidiano de nuestra vida se ven también reflejados en el Internet. Entonces, pues lo dejo aquí para igual debatir más, pero yo creo más que en restringir y limitar Internet per se, más bien como que regresemos al problema de origen que creo que son nuestras democracias. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que hiciste un uso magnífico del tiempo y eso lo vamos a tomar en cuenta para las preguntas y respuestas. Ahora, a continuación, le pediría yo a Javier González Gómez que nos haga favor de dar su ponencia. Hola, hola. Ahí está. Bueno, pues primero un agradecimiento al Tribunal Electoral, a Agustín Millán, al magistrado Figueroa por la invitación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para participar en el marco de esta importante feria, pero también en este panel específico que, como tú mencionabas, magistrado, pues implica una discusión inacabada, desde luego, pero muy interesante y desafiante, y creo que no hemos terminado de calcular pues todas las repercusiones positivas y negativas de las tecnologías en nuestras sociedades. Entonces, esto creo que de suyo mi participación podría generar más preguntas que respuestas. Pero bueno, lo que he preparado para estos 8 minutos es desarrollar 3 ideas, tres argumentos en torno y que tienen que ver con las preguntas que tú estabas planteando al inicio, que tienen que ver con, en primer lugar, la relación de la libertad de expresión con el desarrollo. Como ustedes saben, el PNUD es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene el mandato de empujar el desarrollo, de impulsarlo, de promoverlo y también de asesorar en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La segunda idea a desarrollar pues son precisamente los desafíos que impone el Internet a las democracias. Y el tercer argumento es el rol del Estado como regulador de contenidos. Y pues saludo a Alan, a Keila y a Mariana, muchas gracias por estar aquí. La primera idea es la relación con el desarrollo. Bueno, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y también el derecho al acceso a la información, como todos sabemos, están consagrados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y juntos se consideran como condiciones indispensables para el desarrollo pleno de los individuos. También para el respeto a sus derechos humanos y son principios además de transparencia y de rendición de cuentas. Y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incorpora una meta específica, el objetivo que tiene que ver con garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Entonces, digamos, con este marco, digamos, de reconocimiento de estos derechos en el ámbito internacional, creo que una primera reflexión es cómo podemos
entender que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos llave para el correcto ejercicio de otros derechos culturales, sociales, económicos y medioambientales. Y esto es así porque una sociedad que no está informada y que por lo tanto que no ejerce plenamente sus derechos humanos, pues no es plenamente libre y por lo tanto no participa en ejercicios de liberación política como los que estaba planteando Keila, abiertos, amplios, participativos, ¿no? El director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva, ha señalado 3 riesgos que las redes sociales infringen a la gobernabilidad, a las sociedades, a las democracias. En primer lugar, pues que el mayor acceso a la información no implica necesariamente mayor conocimiento. Tenemos mayor información, pero hay que ser cuidadosos con equipararlo con mayor conocimiento, digamos, público. En segundo lugar, que la popularidad no es igual a legitimidad. Y en tercer lugar, que la identidad digital no es tampoco igual a tener una voz política poderosa. Y estas diferencias son determinantes de la calidad del proceso político. Desde el PNUD también hemos acudido frecuentemente a la definición de Amartya Sen sobre el desarrollo, en el sentido de ampliar las oportunidades de las personas para poder decidir sobre su propio destino. No se trata entonces de crear sujetos pasivos de desarrollo o beneficiarios de programas sociales, sino de crear sujetos de desarrollo. En ese sentido, el Internet me parece que claramente permite ampliar esas oportunidades de las personas, amplificando la información, que, ojo, nuevamente no es igual al conocimiento, pero por lo menos permite ser, estas tecnologías, herramientas de empoderamiento ciudadano. Entonces, en esa medida, sin duda hay cambios cualitativos en la calidad de la ciudadanía en términos de cómo poder ejercer estos derechos de manera no intermediada por otros actores. El segundo tema a desarrollar muy brevemente son los desafíos de Internet a los mecanismos de representación política. El activista chino disidente Ai Weiwei, que por cierto tiene una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que está por terminar y que les recomiendo que vayan antes de que termine en octubre, que está excelente, citó, y aquí estoy leyendo textualmente: en Internet la gente no se conoce entre sí, no tiene dirigentes comunes, a veces ni siquiera tiene una meta política común, pero coinciden en ciertos temas. Internet es lo mejor que le pudo haber pasado a China. Entonces, yo creo que esto abre una discusión sobre la vigencia y la legitimidad de los mecanismos tradicionales de representación política. En 1965, en su ensayo sobre las libertades, Raymond Aron, el pensador francés, sostuvo una visión que creo que puede actualizarse a la luz de las nuevas tecnologías. Él habla de los desafíos a la libertad política o a las libertades políticas. En general, en el 65 no teníamos, o quizás estaban las primeras piedritas de Internet, pero ya hablaba de algunos desafíos a las libertades políticas, entre las que se encuentra desde luego la libertad de expresión. Y estas libertades políticas las entendía como la limitación del poder del Estado y la salvaguardia de los derechos. Otra acepción de las mismas libertades políticas es la influencia de la opinión, normalmente la opinión ilustrada, sobre las decisiones del Estado, de la administración. Entonces, si hacemos un intento de actualización de esta visión, pues creo que estamos en un momento en que los partidos políticos viven una crisis histórica de confianza y de credibilidad. En todo el mundo, no solamente en México. Y esto lo que implica es que los partidos no necesariamente ofrecen ya una expresión lo suficientemente fiel de las diversas opiniones. Entonces, pues las libertades políticas corren el riesgo de ser sofocadas o de ser debilitadas. Es el destino de los representantes, elegidos y legisladores, lo que está en litigio, dice Aron. Entonces, ante este panorama, lo mencionaba Mariana, el Internet sí es un espacio público más, pero yo diría que está transformando cualitativamente las relaciones de poder y que, si no supliendo, sí está presentando alternativas y cambios fundamentales a los roles tradicionales de nuestros representantes partidistas.
Por ejemplo, la forma de producir y distribuir información y conocimiento. Estamos en un espacio cívico en franca transformación, en donde el Internet pues, está ahora en donde todas las voces son difundidas, debatidas y consideradas. Después tenemos también la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas participen directamente en la construcción y co-creación de políticas públicas y también en los mecanismos de rendición de cuentas hacia el gobierno. Y por último, y creo que esto es muy importante, pudiera restar importancia a los liderazgos políticos individuales, en el sentido de que en Internet ya no importa tanto quién dice qué, sino qué opiniones se validan, por cuántos y cuál es la reacción del gobierno ante esas opiniones. Entonces, la pregunta interesante es ¿qué se convierte en experiencia colectiva y por qué? Creo que lo dejaría ahí y después quizás hacer otro comentario sobre el tema de regulación de contenidos. Muchas gracias, Javier. Y a continuación le pediría a Alan García que nos haga favor de dictar su ponencia. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias Enrique, muchas gracias por la gentil invitación para estar aquí por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo recuperaría parte de lo que ya se ha mencionado aquí en el sentido de que efectivamente la libertad de expresión reconocida desde la Declaración Universal del 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, Convención Americana de Derechos Humanos del 69, yo creo que, digamos, nunca se imaginó el reto que iba a implicar, ¿no?, esta transformación tecnológica que hoy coloca al ejercicio de la libertad de expresión de cara a el ámbito en el que ésta se está ejerciendo en la era digital frente a uno de sus principales retos. Y para mí es fundamental, digamos, recuperar pues la esencia, el espíritu, digamos, con el que nacen estos instrumentos, ¿no?, como instrumentos que por un lado tienen que favorecer, promover el ejercicio de las libertades y por otro lado también respetar y proteger el ejercicio de estas libertades desde una perspectiva en clave democrática, que eso me parece fundamental. Ciertamente, frente a la pregunta que nos hacía el magistrado, sí, la libertad de expresión, al igual que la mayoría de las libertades y derechos, está sujeto a un catálogo de restricciones, pero me parece que es importante tenerlas presentes, pero antes hay que tener presente cuál es el ámbito libertario, emancipatorio, digamos, de estos derechos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues los parámetros siguen siendo los mismos, esto es, no se han transformado los instrumentos internacionales, pero lo que sí ha evolucionado es la interpretación autorizada que sobre ellos han realizado los distintos entes y órganos que tienen legitimidad justamente para desencadenar y decantar sus significados a la luz de los tiempos y no al momento en el que fueron aprobados, ¿no? Y en ese sentido, creo que las relatorías de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en fin, han desarrollado estándares muy valiosos para poder enfrentar, digamos, los retos, los desafíos, pero repito, desde un espíritu y con una visión emancipatoria y libertaria. Y en ese sentido, ciertamente México, digamos, hizo una reforma constitucional en 2013, reconoció este derecho, pero todavía hay un problema muy fuerte y retomo lo que ya se comentaba aquí. 74 millones de personas en México son usuarias del Internet, ¿no? En términos proporcionales, eso implica que el 65% de la población tiene acceso. ¿Es eso mucho? ¿Es eso poco? Pues para mí ciertamente refleja que hay una franja importante de la sociedad que ya lo está empleando, pero hay una franja de exclusión, ¿no?, de personas que están siendo aún inhibidas, impedidas, que no tienen los recursos, en fin, que no están accediendo a esta plataforma. Y me parece fundamental pensar en la libertad de expresión en esa dimensión dual, digamos, en la que se transmite el pensamiento propio, pero también en la que se recibe el pensamiento, ¿no?, de los demás. Y aquí hay una franja de exclusión altísima y me parece fundamental pues que en México eso se coloque como una de las primeras asignaturas para, como ya se ha señalado aquí, no dejar a nadie atrás. El segundo componente es la regulación. Yo sí soy partidario, digamos, de que este tema, al igual que cualquier otro en la vida pública, sea susceptible de regularse desde el Estado, pero de nueva cuenta con una perspectiva
que permita favorecer el ejercicio de las libertades en una clave democrática. Los estados tienen una posición especial de garante y efectivamente la tentación, como lo decía Mariana, por parte de los regímenes políticos suele ser una tentación de recelo, ¿no? Que tiende invariablemente a ver cómo restringe. Y creo que eso tiene que transformarse, ¿no? Para partir sobre todo de la idea de cómo se puede potenciar el ejercicio de esta libertad ejerciendo una función de regulación y de garante, reitero, en clave democrática. ¿A efecto de qué? A efecto de que se favorezca el acceso, pero a efecto también de que en las plataformas digitales se pueda suscitar un debate fuerte, desinhibido, robusto, pluralista, diverso, etcétera. Pero también hay que prestar atención, digamos, como ya desde antes de la existencia misma del Internet, a ciertas tendencias que ciertamente no son novedosas, pero que hoy tienen una plataforma de multiplicación en su impacto. Y particularmente en este momento a nivel global creo que está el tema relativo a los discursos de odio, ¿no? A la intolerancia, a los fanatismos. Creo que ahí es fundamental que los estados y también los actores privados actúen con la debida diligencia para tratar de inhibir una expresión, ojo, que no es parte del derecho tutelado, sino que al contrario ya se coloca por fuera de aquello que se garantiza desde la perspectiva del contenido de la libertad de expresión. Un elemento también muy importante creo que son las herramientas de cifrado y el anonimato, ¿no? Ya se decía aquí, la libertad de expresión es un derecho en sí mismo, pero también es un derecho llave, es un derecho instrumental, ¿no? Que si se ve afectado, ¿no? Que si se ve afectado puede tener repercusiones muy severas por lo que toca, por ejemplo, al derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad, otro tipo de libertades, otro tipo de derechos, la participación política, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, o incluso estamos en una sede judicial, el ejercicio mismo del derecho al debido proceso, la reunión y asociación pacífica, de tal suerte que se le tiene que prestar una particular atención a estas herramientas de cifrado y anonimato para que la gente pueda hacer búsquedas sin ningún tipo de temor respecto de lo que implicase, ¿no? Acceder a fuentes alternativas, disidentes de información. Pero en este sentido también creo que es muy relevante en el contexto mexicano, de nueva cuenta, prestar atención a las agresiones que se están dando a la libertad de expresión desde el ámbito y desde la esfera digital. Si uno toma la estadística, ¿no? Oficial, la Fiscalía Especializada sobre el tema de delitos en contra de la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República tiene en la cifra pública disponible más actual 1.202 indagatorias. Y de estas 1.202 indagatorias, casi 500, 494, son amenazas. Y de estas amenazas, el 40% se han hecho desde el ámbito digital. De tal suerte que es fundamental, ¿no? Fundamental romper la impunidad que existe, ¿no? Alrededor de estas amenazas que se hacen valer por el otro lado de lo que ya se comentaba aquí, el anonimato, las dificultades, en fin, sabemos que en México hay una gran precariedad en el combate a los delitos en contra de la libertad de expresión, pero en este ámbito particularmente creo que se tienen que asumir obviamente medidas mucho más diligentes, porque no hay que perder de vista que en muchas ocasiones los asesinatos y las acciones directas en contra de quienes ejercen la libertad de expresión están antecedidas de amenazas, ¿no? Y que se potencian en un contexto endémico de impunidad como el que existe en México en esta materia. Y finalmente yo quisiera poner otro tema que es el relativo a la vigilancia digital y también tratándolo de aterrizar al contexto mexicano, ¿no? Hace unos cuantos meses, año y medio, una cuestión así, el tema del spyware Pegasus, ¿no? Y ahí de nueva cuenta vemos cómo se utilizan, ¿no? Los avances tecnológicos, ¿no? En contra de ciertos activistas de derechos humanos, periodistas, en fin, actores sociales que son fundamentales para la existencia de una sociedad democrática, ¿no? Empleando desde el ámbito de lo privado y probablemente desde el ámbito de lo público, en una colusión inadmisible, instrumentos para espiar, para vigilar de manera
indebida, ¿no?, el ejercicio de una libertad fundamental. De tal suerte que, digamos, tratando de ir cerrando, la regulación democrática es fundamental, el combate a la impunidad es nodal, la defensa a los derechos, digamos, vinculados con la libertad de expresión en esta nueva plataforma, como ya también se enunciaba, y por último, sé que ya estoy contra el tiempo, las respuestas multilaterales, ¿no? O sea, pensar que esto se pueda resolver exclusivamente por un país de manera aislada es pecar de una ingenuidad, sino que se requieren efectivamente respuestas globales que no renuncien a estos parámetros y estos pilares decantados por el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Definitivamente en esta primera etapa yo he podido detectar, y creo que todos podemos coincidir en que hay una serie de conceptos claves y estructurales cuando hablamos de libertad de expresión en Internet. Entre otros, la ética, la necesidad de una ética, pero una ética impuesta o una ética consensuada por los propios usuarios del Internet. Por supuesto, también se trata de una libertad, y como libertad que es, debe ser potenciada, maximizada, para que pueda generar los efectos benéficos y potenciadores que se esperan para una sociedad democrática. Igualmente, el valor de la información es un elemento central para la conformación de una mejor ciudadanía y para la toma de decisiones más inteligentes, más positivas, más benéficas. Y finalmente, todo esto siempre visto en una clave democrática, vista la democracia como un modelo de vida, potenciador de proyectos de vida, respetuoso de la dignidad de las personas. Entonces, yo les quiero agradecer en esta primera etapa y a continuación, nuestro programa abre un espacio para que el público presente y también nuestras participantes en conexión remota puedan formularle a este panel las preguntas que estimen conducentes. Entonces, quisiera consultar primero al público presente si alguien quiere formular una pregunta. Si me hacen favor de sacar un micrófono. Perdón, entiendo que ya están aquí las preguntas escritas y, si me permiten, voy a tener la difícil tarea de distribuirla entre los panelistas. Yo le pediría, en principio, que las preguntas escritas, si me empiezan a ayudar a responderlas, en primer lugar, Mariana y Keila, y ahorita las preguntas que nos formulen vía remota, yo les pediría a Javier y Alan si me ayudan a contestarlas. Calculemos 2 minutos de respuesta. No sé si estoy muy informada de este tema. Dice, ¿se debe recriminar o castigar expresiones que se vuelvan virales en redes sociales? Caso de la piloto de Interjet, ¿cuál es su opinión al respecto? Lo peor es que lo vi y la verdad es que eso sí estaba muy ocupada, pero lo que yo les puedo decir, y que sé que fue un tema en redes, creo que, o sea, hay mecanismos que tienen estas, o sea, yo creo que el gran reto, y perdón, sí, tal vez me malentendí en mi exposición. Por supuesto que el Estado tiene la obligación de garantizar no solo el ejercicio de derechos, sino el contexto adecuado para el ejercicio de derechos. Y eso obviamente toca todos los temas de impunidad que dijo Alan. En este sentido, siento que obviamente sí las instituciones tienen no solo la obligación, sino la responsabilidad de avanzar en estos temas y ver de qué forma no se avanza, ¿no? Digo, hay muchos ya tratados internacionales, hay por ejemplo de la Comisión Europea y me parece que también de la Convención de Viena, tienen los casos en materia electoral de cómo, o sea, cómo se pondera, ¿no?, la libertad de expresión con otros, el ejercicio de otros derechos, en fin, y destacar eso, que todo es colectivo. No, o sea, que no tenemos que descubrir el hilo negro, sino que más bien una de las cosas que nos permite Internet es obviamente interconectar cuáles son las posibles soluciones, porque todos los estados están enfrentando a estas problemáticas, ¿no? Y obviamente a las brechas digitales. Regresando a la pregunta, que ya no sé en dónde la dejé, en este sentido, siento que sí los estados tienen que entrarle con las empresas, por ejemplo, Facebook, etcétera, ¿no? O sea, sí por Twitter porque se autogobiernan. O sea, Twitter y Facebook sí tienen mecanismos como para que tú denuncies, etcétera. Se tarda muchísimo y entonces obviamente este discurso de odio, digo, cosas que ya son delito, pornografía infantil, etcétera, pues avanzan y no con la rapidez que se requiere porque esos contenidos se hacen virales. Entonces, en este sentido, yo creo que creo que tiene que ser una labor ya de co-creación
y colaborativa con las propias empresas, con las propias comunidades, ¿no? No solo la autoridad decidir que va a restringir ciertos contenidos o estas cosas, sino que más bien sí debemos avanzar urgente en este tipo de temas, porque, y justo fake news, o sea, todo, yo creo que más bien estas cosas de las fake news, etcétera, y estos temas que se hacen virales, las lady no sé qué en internet, etcétera, tienen que ver más con educación y con cultura política, yo creo, pero creo que sí se tiene que avanzar en regulación con las empresas para poder estos temas que son evidentemente delitos y que también son discursos de odio, pues que se puedan detener rápidamente antes de que sean virales, ¿no? No sé si contesté, si quieren, no sé si alguno de ustedes pueda contestar sobre Muchas gracias, Mariana. Keila. Bueno, justo me parece que las dos preguntas acá tienen que ver con lo que acaba de plantear Mariana, que habla acerca de cuáles son los elementos que deberían ser considerados por el Estado, así como las estructuras a cargo de la defensa de los derechos humanos para analizar el tema de la Junta Supervisora de Facebook y sus estatutos operacionales acá en México. Y hay otra pregunta sobre regular inteligencia artificial y su involucramiento en el debate, dirigir debates públicos, digamos, y retomo justo con lo que estaba planteando Mariana. Tal vez no tenga yo como la respuesta específica para esto, pero retomo de lo que dices porque al final cualquier restricción que se establezca, cualquier proceso para definir dónde están las restricciones o el qué hacer, tendría que considerar varias cosas. Primero, la primacía del ejercicio del derecho de la libertad de expresión, digamos. Esto tiene que estar en el centro y tiene que pensarse en cómo al final, pensando en lo que planteaba Alan, al final estamos potenciando el ejercicio del derecho más que simplemente limitarlo, ¿no? Y eso con el cuidado, y ahí estoy de acuerdo con lo que planteaba Mariana, aquí en México y tal vez en muchos otros países tendemos a pensar que con puras leyes lo resolvemos todo, ¿no? También el tema de que lo que se defina de cuáles tienen que ser los elementos, los enfoques y demás, tiene que darse a partir de un diálogo entre todos los actores. Y ahí coincido en el tema de co-creación. No es un grupo de personas, de autoridades entre cuatro paredes, sino tiene que hacer un trabajo de sociedad civil, grupos de defensores, gobierno, empresa privada, medios de comunicación, organismo internacional. Es decir, tiene que darse un diálogo bajo una visión de co-creación entre muchos actores. También hay que considerar las características propias del medio y lo que ha pasado es que nos ha comido. Es decir, los cambios que se dan, las innovaciones tecnológicas que se dan, las posibilidades de hacer cada vez más cosas en Internet cambian de un día para otro. Entonces, no hemos sido lo suficientemente rápidos para reconocer estas características y estos cambios tan rápidos en este medio para poder atenderlos y ver cuáles son los riesgos que se dan y cómo los enfrentamos de la forma más oportuna. Y evidentemente eso implica tener o hacer estas discusiones a partir de una visión sistémica de lo digital y cómo funciona el ambiente digital. Entonces, digamos, no sé si esto responde como a las preguntas, pero creo que ahí hay algunos elementos de qué tendría que hacerse para identificar cuáles deben ser los elementos o las consideraciones o las discusiones que tienen que darse con el tema de plataformas como Facebook o del uso de inteligencia artificial para la discusión del debate público. Muchas gracias, Keila. Quisiera a continuación consultar a mis compañeros de cabina en las conexiones vía remotas si hay preguntas de las salas regionales que están siguiendo esta transmisión para que nuestros panelistas nos hagan favor de contestarlas. Si no hubiera alguna pregunta que desahogar de parte de las salas regionales, yo le pediría entonces, siguiendo la recomendación de nuestro director general, que cada uno de nuestros panelistas, por un periodo de 2 minutos, si nos dieran una idea para concluir este panel. Entonces yo le quisiera pedir a Alan si pudiera empezar. Sí, claro. Muchas gracias. Quizá reaccionar a algo de lo que se mencionó. A mí me parece sí importante que haya códigos de ética, ¿no? Pero me parece insuficiente. O sea, me parece que sí, el Estado tiene que desarrollar una función de regulador, ¿no? Repito, bajo una premisa y un objetivo de carácter democrático, pero también recupero algo que en una ocasión alguien me dijo, ¿no?
El derecho puede ser la pauta para los inteligentes, pero no debe convertirse, ¿no?, en el corset, ¿no?, para los rígidos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es fundamental lo que aquí ya se ha mencionado, esto es, no podemos aspirar exclusivamente a que sea a través de la regulación como se materialicen los cambios, sino que las instituciones tienen que desarrollar y desplegar el contenido de esos marcos regulatorios en una directriz libertaria, en una directriz emancipatoria, porque si no, digamos, algo termina por fallar, ¿no?, y colocarse, digamos, a mitad del camino. Frente a la pregunta que hacían, que le tocaba a Mariana, a mí en realidad no me preocupa el tema de la viralidad, ¿no? Sí tiene grandes repercusiones lo que se dice. A mí lo que me preocupa más bien en el marco de estas discusiones es la proporcionalidad en la respuesta, ¿no? Porque sí me da la impresión de que en muchas ocasiones puede generar, ¿no?, sobre la base del exceso, ¿no?, y el carácter desproporcionado y desmedido de la respuesta, un efecto inhibitorio. Y eso me parece que sería, digamos, como una especie de boomerang, ¿no?, que se revierte en contra del ejercicio mismo de la libertad de expresión. Yo concluiría diciendo, enhorabuena, digamos, que tenemos la posibilidad de contar con el Internet, y el gran desafío es cómo utilizar esta gran plataforma para seguir avanzando en el combate a la exclusión y en la construcción de una sociedad cada día más incluyente y más democrática. Gracias, Alan. Keila, si nos compartes tus conclusiones, por favor. Cierro con dos cosas. Uno, sobre lo que se planteaba respecto a violencia en línea y agresiones en línea. No disminuir, minimizar o despreciar el impacto que tienen estas agresiones como elemento inhibitorio, ¿no?, y que puede tener, y que tiene un impacto no solo emocional, y hay organizaciones que incluso han hecho este ejercicio de documentar este impacto de la violencia en línea contra diferentes grupos, sino también el impacto negativo en la participación. El año pasado que estábamos trabajando el tema, tuvimos oportunidad de hacer un grupo focal, y me acuerdo como ahora que una de las participantes que nos había platicado su experiencia de todo lo que vivió, al final terminaba diciendo: yo me quedé con ganas de no seguir haciendo política. O sea, ya yo no quiero participar de lo público después de esto que viví. Entonces, sí tiene un impacto que hay que reconocer. Y lo otro es, coincido plenamente con lo que mencionaba Mariana, de al final el Internet, lo que vemos en Internet, las redes sociales, es un reflejo de nuestra sociedad y de nuestra ciudadanía. Porque es un espacio donde sacamos de nuestro ronco pecho lo que se nos ocurre y ahí te lo lanzo, ¿no? Y entonces hay una reflexión ahí importante, y cierro con un ejemplo. Yo no suelo contestar a cosas de Facebook. Y un día tuve el mal tino de, déjame contestar. Había un video me acuerdo que era sobre Tom Holland, el último Spider-Man. Y comentaban un video, y yo puse en un comentario, que nunca lo hago, comentaba y decía que a mí me parecía que me gustaba como el mejor Spider-Man porque, digamos, representaba el carácter del personaje lo mejor posible. En esa nimiedad, donde lo único que yo hice fue expresar mi preferencia, me cayeron las respuestas que yo era una poser, que yo era una fan neófita, que yo no sabía nada, de gente que no conocía. En esa nimiedad, la reacción que tuve, yo dije, en la torre y más, nunca vuelvo a hacer algún comentario. Generó un efecto inhibitorio, dije, no comento nada. Imagínense ustedes en temas de problemas públicos, asuntos públicos, lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, es decir, el impacto que tiene. Pero al final, porque hemos perdido, y a mí me sorprende, la capacidad de comprender, pareciera, que se vale disentir, que se vale que pensemos distinto, que nuestras sociedades son diversas y que lo rico es poder discutir, argumentar, plantear. El pensar que debatir es sinónimo de te quiero destruir y te anulo como persona con una opinión válida, nos está ganando. Y yo creo que ahí hay una reflexión sobre la cual hay que trabajar y algo que hay que hacer, porque estoy de acuerdo, al final es un reflejo de la sociedad que somos. Gracias, Keila. Javier. Bueno, muchas gracias. Pues como último comentario, abordaría sobre esta idea de que
La gente ciertamente está cada vez más conectada, pero no necesariamente más cercana o más tolerante a diferencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que nunca debe confundirse es libertad de expresión con el discurso de odio, incitación al terrorismo, con el contagio de actitudes xenófobas. El tema migratorio es muy claro, posturas discriminatorias o polarizantes en general. Entonces, bueno, pues yo creo que la solución de ello no es menos libertad, sino va por los planteamientos de profundizar la ética pública, la cultura y educación cívica y, desde luego, la sensibilización, ¿no? Después, yo diría que en el tema de las fake news y el rol del Estado al que exhorta Alan, pero desde un principio libertario y democrático, pues ahí el tema está coincidiendo totalmente con ello, es el cómo hacerlo, ¿no? Y porque en los cómo está la música. Y ahí tenemos un gran riesgo de que las fake news, es decir, toda la desinformación se tome como excusa para intentar controlar la información todavía de manera más profunda, o peor, suprimir la disidencia, ¿no? Aquí le agradezco a Fernanda Uro, que está por aquí, que me pasó un dato que nada más les quiero compartir para terminar, pero es una cifra de Freedom House sobre los 65 países en el estudio Freedom on the Net. Estos 65 países representan 87% de los usuarios de Internet en el mundo. Es un estudio de 2018. Bueno, de esos 65 países, en épocas electorales, 26 experimentaron un deterioro en la libertad en Internet. 12 países tuvieron un alza en la desinformación, censura, ataques tecnológicos o arrestos a los críticos del gobierno. O sea, sí, el rol del Estado, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Con qué criterios? Y yo creo que es algo que tiene que profundizarse muchísimo, porque digamos que la tentación natural es la contraria, de respetar, digamos, el tema de los principios libertarios y democráticos. Muchas gracias, Javier. Por favor, Mariana. Listo. Bueno, primero agradecer este espacio. Yo creo que hay que hacerlo más seguido. Creo que hace falta justamente este acercamiento entre la sociedad y los diversos actores y las instituciones. Es lo único, y yo creo que es la fórmula que sí Internet nos viene y nos deja, que es la co-creación, es la colaboración. O sea, Internet sirve para colaborar, o sea, digo, es la parte bonita de Internet, entonces creo que eso se tiene que explotar. Los retos y los desafíos institucionales son enormes, pero yo creo que este tipo de foros, estar debatiendo las ideas, llamarle a las cosas como son, discurso de odio es discurso de odio, en una democracia no se permite, ¿no? O sea, si tú quieres ser un ciudadano democrático, no basta votar, ¿no? Eso no es ser un ciudadano democrático. En fin, me parece que nos hemos quedado cortos en la educación, ahora vemos con este tipo de cosas todo lo que no hemos hecho bien, tanto la ciudadanía como las instituciones. Entonces, yo creo que la base está en la educación, ¿no? La educación de saber que vivimos en una democracia y cuáles son nuestros roles como ciudadano democrático permanente y qué son las cosas que ya no se pueden decir, los chistes machistas que ya no se pueden decir, en fin, ¿no? Entonces, creo que nada más es una labor digital, es online y offline, y dentro de las instituciones y fuera de las instituciones y en nuestras casas y en nuestras familias y en las escuelas, en fin. El reto es enorme porque lo estamos viendo y estamos viendo que nuestro tejido social descompuesto se está reflejando en las redes sociales. Entonces, pues nada más agradecer esta mesa y que evidentemente el tribunal siempre haya sido una institución de vanguardia en el que quiere tocar estos temas, ¿no? Entrarle y pues que se haga de la mejor forma y de una forma colaborativa. Yo creo que es lo mejor. Las instituciones, yo les traigo un dato espantoso. El último Latinobarómetro 2018 dice: solo el 37% de los encuestados en México dicen que están a favor de la democracia, mientras que el 38% prefiere, o sea, no hace diferencia entre un régimen autoritario y democrático. Creo que a veces no nos merecemos la democracia que vivimos y nos hemos quedado muy cortos. Entonces, necesitamos revertir esto, porque esto es lo que estamos viendo, discursos de odio, xenofobia y todo lo que estamos viendo que no construye democracia, pero desde nuestras personas y nuestra relación con los otros, ¿no? Entonces, pues es grande el reto y el desafío, pero pues somos muchos y yo creo que hay que articular. Muchas gracias. Ha sido un honor llevar esta moderación. Les pido, por favor, un fuerte aplauso a nuestros panelistas.
Agradecerle su presencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le cedo el uso de la palabra a nuestra maestra de ceremonias. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Y bueno, pues ahora vamos a pedirle al director general de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Agustín Millán Gómez, haga entrega de los respectivos reconocimientos a quienes integraron este conversatorio. A Alan García Campos, a Keila González, a Javier González, desde luego, y a Mariana Niembro. Por supuesto, también recibe reconocimiento el magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, en nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos con los trabajos de la Feria Internacional del Libro. Vamos a hacer una pausa en la transmisión y regresamos aquí al Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior. Por favor, siga con nosotros y acompáñenos.